La artemisa es una planta que pertenece al género Artemisia, el cual engloba alrededor de 400 especies diferentes. A lo largo de la historia, la artemisa ha sido valorada por diversas culturas debido a sus propiedades medicinales, culinarias y espirituales. Aquí te proporcionaremos información sobre la historia, propiedades y beneficios para la salud de la artemisa. Hola y bienvenidos al canal de Glibrito, el León del Fuego. Uso en la antigüedad. La artemisa ha sido utilizada desde la antigüedad en diversas culturas. Los griegos la asociaban con Artemisa, la diosa de la caza y protectora de las mujeres. También se menciona en la mitología romana. En la medicina tradicional china. En la medicina tradicional china, la artemisa, conocida como Qingao, ha sido empleada para tratar la fiebre y diversas afecciones. Fue descrita en textos médicos chinos antiguos como un remedio eficaz. Características de la artemisa. Descripción botánica. La artemisa es una planta perenne, que generalmente posee hojas finamente divididas y flores pequeñas. Algunas variedades tienen un aroma distintivo debido a los aceites esenciales presentes en la planta. Propiedades medicinales. Aceites esenciales. La artemisa contiene aceites esenciales, como el tujona, que le confieren propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas. Uso en la medicina herbal. En la medicina herbal, la artemisa ha sido utilizada para tratar diversas dolencias, como trastornos digestivos, dolores menstruales y problemas respiratorios. Beneficios para la salud. Propiedades antimicrobianas. Los componentes antimicrobianos presentes en la artemisa pueden ayudar en la lucha contra bacterias y parásitos. Regulación del ciclo menstrual. Tradicionalmente, se ha utilizado para aliviar dolores menstruales y regular el ciclo menstrual en las mujeres. Efectos antioxidantes. Algunos estudios sugieren que la artemisa tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a combatir el daño causado por los radicales libres en el cuerpo. Posible uso en enfermedades infecciosas. La Artemisa annua, en particular, ha sido estudiada por sus posibles beneficios en el tratamiento de la malaria. Pero centrémonos en la Artemisa annua, también conocida como ajenjo dulce o anual. Esta planta en particular ha ganado atención debido a sus propiedades medicinales, especialmente en relación con el tratamiento de la malaria. Aquí te proporcionamos información específica sobre la Artemisa annua. La artemisinina fue clasificada por primera vez por el investigador chino He Hong, en el siglo IV después de Cristo, por su capacidad para reducir la fiebre y mejorar las hemorroides. Posteriormente, la científica Zhou Tu, de la Academia China de Medicina Tradicional China, fue capaz de aislar la artemisina en 1977, y se testó en ensayos clínicos. Los estudios realizados en humanos durante las décadas de los años 80 y 90, llevaron a designar la artemisinina como el primer tratamiento contra la malaria, y por estos valiosos hallazgos científicos de la doctora Zhou Tu, le otorgaron el Premio Nobel en Medicina en el año 2015. Además, se ha estudiado in vitro e in vivo la acción anticancerígena de este componente de la artemisia. Artemisa annua. Origen y distribución. La Artemisa annua es originaria de Asia, pero se ha extendido a otras partes del mundo. Se cultiva en diversas regiones, incluyendo China, donde ha sido utilizada históricamente en la medicina tradicional. Principios activos. Esta planta contiene un compuesto llamado artemisinina, que es conocido por sus propiedades antipalúdicas. La artemisinina y sus derivados son utilizados en la fabricación de medicamentos contra la malaria. Uso en el tratamiento de la malaria. La artemisinina, extraída de la Artemisa annua, ha revolucionado el tratamiento de la malaria. Se utiliza en combinación con otros medicamentos antimaláricos para combatir cepas resistentes de Plasmodium, el parásito responsable de la enfermedad. Mecanismo de acción. La artemisinina actúa generando radicales libres en los glóbulos rojos infectados por el parásito de la malaria, ayudando así a destruir el Plasmodium. Este mecanismo de acción único ha contribuido a su eficacia. Investigación y desarrollo. La investigación continua se centra en la Artemisa annua y la artemisinina para mejorar los tratamientos contra la malaria y abordar la resistencia a los medicamentos. Posibles aplicaciones en otras enfermedades.
Además de su uso en el tratamiento de la malaria, se está investigando la artemisinina para posibles aplicaciones en otras enfermedades, como ciertos tipos de cáncer. Cultivo sostenible. Debido a la creciente demanda de artemisinina para la producción de medicamentos antimaláricos, se están llevando a cabo esfuerzos para cultivar la Artemisa annua de manera sostenible y garantizar un suministro constante. Consideraciones importantes. Resistencia a los medicamentos. Aunque la artemisinina ha sido efectiva en el tratamiento de la malaria, la resistencia a estos medicamentos es una preocupación en algunas áreas. Por ello, se fomenta el uso combinado con otros antimaláricos. Regulación y supervisión. Dado que la artemisinina es un componente clave en la lucha contra la malaria, su producción y distribución están sujetas a regulaciones estrictas para garantizar su calidad y eficacia. Colaboración global. La lucha contra la malaria y la investigación sobre la Artemisa annua involucran a colaboradores globales, incluidos gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y la industria farmacéutica. Además de su destacado papel en el tratamiento de la malaria, la Artemisa annua y su componente principal, la artemisinina, han sido objeto de investigación para evaluar su efectividad en diversas condiciones de salud. Aunque algunos estudios sugieren posibles beneficios en otras áreas, es importante destacar que la investigación aún está en sus etapas iniciales, y se necesita más evidencia para respaldar algunas de estas afirmaciones. Aquí hay algunas áreas de investigación en las que se ha explorado la posible eficacia de la Artemisa annua. Cáncer. Se ha investigado la artemisinina por sus posibles propiedades anticancerígenas. Algunos estudios preclínicos sugieren que podría tener efectos citotóxicos en células cancerosas, pero se necesita más investigación para determinar su seguridad y eficacia en humanos. Enfermedades infecciosas. Además de la malaria, se ha explorado el potencial de la artemisinina en el tratamiento de otras enfermedades infecciosas, como la leishmaniasis y la esquistosomiasis. Los resultados son variados, y se requieren más estudios clínicos. Inflamación y enfermedades autoinmunes. Algunas investigaciones sugieren que la artemisinina podría tener propiedades antiinflamatorias y podría ser útil en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Sin embargo, estos hallazgos aún necesitan confirmación. Enfermedades neurodegenerativas. Se ha investigado el potencial neuroprotector de la artemisinina en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson. Los estudios han demostrado resultados prometedores en modelos animales, pero se necesitan más investigaciones. Enfermedades cardiovasculares. Algunas investigaciones sugieren que la artemisinina podría tener propiedades cardiovasculares beneficiosas, como la reducción de la presión arterial. No obstante, estos efectos necesitan ser confirmados en estudios clínicos. Otras de las cualidades terapéuticas de esta hierba son la antiinflamatoria, antiviral, antitumoral, neuroprotectora, antioxidante, antifúngica, antialérgica, antibacteriana, inmunosupresora y antiparasitaria. Abuelo, ¿tomas infusiones de Artemisa annua, es verdad? Así es, llevo 8 años tomando infusiones de Artemisa. Y dime, abuelo, ¿dónde consigues la Artemisa? Yo la siembro en el balcón en macetas en febrero, como todas mis plantas medicinales. Cuando llega septiembre, que es el tiempo de la recolecta, la dejo secar y luego la meto en un tarro de cristal con tapa y cierre hermético, y la voy consumiendo poco a poco. ¿Puedes explicarnos cómo las preparas y las tomas? Por supuesto, en primer lugar, caliento 2 litros de agua hasta que hierva. Luego, apago el fuego y añado 2 cucharadas soperas de Artemisa annua y otras 5 plantas medicinales. Cubro el recipiente y dejo que las plantas impregnen el agua. Después de cada comida, en lugar de café, me sirvo un vaso de esta infusión. Repito este proceso diariamente de octubre a marzo. ¿Por qué eliges la Artemisa annua en particular? La Artemisia annua contiene compuestos que han demostrado actividad contra algunos virus, incluidos ciertos coronavirus. La artemisinina, uno de sus componentes principales, ha sido estudiada por sus propiedades antivirales. ¿Cómo reacciona tu cuerpo a esta infusión? La verdad es que no me constipo desde hace 8 años. A diferencia de algunos familiares que, a pesar de vacunarse, sufren resfriados y gripes anuales que duran al menos una semana,
Yo no he experimentado estos problemas durante estos años. Dinos, abuelo, ¿cuáles son las otras plantas que añades a la infusión? No tengo problema en compartir la información, ya que mi objetivo es contribuir a la salud de las personas en relación con los coronavirus. Sin embargo, quiero dejar claro que lo que funciona para mí puede no ser igualmente eficaz para todos, ya que cada persona es única. Además, es importante destacar que mantener una dieta saludable es fundamental para un metabolismo adecuado y una buena salud en general. Las otras plantas que incluyo algunas veces son manzanilla, hinojo, boldo, menta, anís y poleo. Estas plantas las muelo y las echo en mis infusiones. Mucha gente te consulta, pero algunos no siguen tus consejos debido a la dificultad de abandonar ciertos alimentos que saben que les hacen daño. Es cierto. Aunque algunos prefieren ignorar mis sugerencias, en el fondo saben que tengo razón. A pesar de las resistencias, estoy convencido de que llevar un estilo de vida saludable contribuye a mantenernos en buen estado de salud. En resumen, la Artemisa annua, especialmente a través de su componente activo, la artemisinina, ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra la malaria. Su impacto en la salud global ha sido significativo, y la investigación continúa buscando expandir su aplicación en otras áreas médicas. ¿Tienes algo más que añadir sobre la Artemisa annua? Claro, algunas consideraciones y advertencias importantes. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la tujona, presente en algunas variedades de Artemisa, puede resultar tóxica en grandes cantidades. Se recomienda evitar el consumo excesivo, especialmente en mujeres embarazadas. Además, antes de utilizar la Artemisa con fines medicinales, es fundamental consultar a un profesional de la salud. Esto ayudará a prevenir posibles interacciones con otros medicamentos o condiciones médicas, que puedan afectar la eficacia o seguridad de su uso. Bueno, por ahora, dejamos la conversación aquí y nos despedimos, agradeciendo la atención prestada a este tema fascinante sobre los beneficios de la Artemisa annua para la salud. Si les ha gustado, les invito a ser miembros del canal, suscribirse y darle like. Besos a todos. Y por supuesto, un gran abrazo. Que la salud siempre esté presente, ya que es más importante de lo que la gente suele reconocer. ¡Hasta luego!